Vamos momentáneamente a dar lectura a unos versos de esa maravillosa palabra que se encuentra en el conocido capítulo de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 11. Y en breve leo desde el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de todas las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Que Dios nos agregue mayor sabiduría para entender la bondad divina vertida en esos breves versos en el sagrado libro. Oremos juntamente, llenos de gratitud, porque Él nos permite orientación y guianza por su sabia palabra. Padre omnipotente, creador, hacedor de maravillas, Padre de todo espíritu, reconocemos su potencia, su virtud, la gloria que a usted solamente pertenece, y en amistad le rogamos, Padre, que tenga compasión, que tenga misericordia de los seres humanos que mantienen esta tierra, especialmente aquellos que han procedido a la obediencia, y usted lo ha declarado sus hijos, y en esa familiaridad le podemos llamar tú, como un hermano mayor, como un amigo, como un compañero. Gloria al poder de Jesucristo. Padre, tú permitirás que tu gloria siga resplandeciendo, y en una noche como esta, almas nuevas se compenetren de ese poder salvador, y hermanos en Cristo se perfeccionen en el santo amor de Dios para recibir el milagro, para recibir la sanidad, para contemplar en su espíritu, ver mejor el bien del otro que el de uno. Padre, perfeccionen amor a sus hijos, así que nos comprendamos más y podamos convivir como verdadera familia divina peregrinando en la tierra. Torna el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, en el conocimiento de Jesucristo, y permita la unidad familiar, la convivencia grata de la esposa con el esposo y viceversa. Permite el cariño familiar, permite el amparo, la fortaleza divina, rodeando y protegiendo a cada hogar mientras hablo su palabra. De que sus ángeles en esta noche desciendan y ministren con potencia, Padre, en medio de este pueblo. Oh Dios, que sean espíritus ministradores a los herederos de la salud eterna, y que el Espíritu Santo haga heredero de salud temporera al cuerpo físico de aquellos obedientes que se tornen a Dios. Que sea hecho por Jesucristo y para la gloria del que vive para siempre. En Cristo Jesús te lo hemos pedido, lo hemos creído y lo hemos de vivir. Para gloria de Dios sean todas las cosas hechas y dichas. Ven, Señor, que tu pueblo te espera. Amén. 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 Un aplauso a Cristo. Como embajador en cadenas con Jesucristo, para bendición a la comarca lagunera, especialmente aquí en Torreón, donde estamos ubicados. Espero que cada humano que quiera atender pueda entender, y que al entender se clasifique dentro del plan divino y se someta a Dios, para que Dios pueda tomar gloria de usted. Si podemos analizar el sentimiento divino y perfeccionarnos por el Espíritu Divino en el amor de Dios, seremos ese tipo de vasos, vasos escogidos, vasos seleccionados, para que Dios en su misericordia, manifestándose a nosotros, nos permita dar el fruto, que somos sus hijos. Como dije la primera noche, repito, y es conocido por los que participan de esa bondad,
El ser humano es un ser relativamente espiritual. Y por eso es que es tan sensible al espíritu divino como al espíritu diabólico. Y por eso el espíritu diabólico persuade a tantos y sujeta a tantos y permite tanta participación a tantos de tanto pecado, de tanta maldad, de tantas apariencias de la vida que no conducen a la vida eterna, que las maniata en la tierra hasta el fin de sus días, pero nunca pueden ver la salvación de Dios. Pero gracias a Dios por el Espíritu superior, el Espíritu divino, que no nos liga, no nos esclaviza, pero que nos hace entender que siendo relativamente espirituales, nos da una oportunidad, no solamente para ser sensibles al Espíritu de verdad y de mentira, sino nos da una oportunidad a ser persuadidos para entrar en la plena verdad que es Jesucristo. La Escritura nos relata, dice que Jesucristo es la verdad, pero también dice que es la vida. ¿Y para qué ser persuadido por espíritus equívocos, por espíritus que esclavizan y nos sacan de la verdad y nos llevan a la mentira? Nos meten a participar de lo que no es, con mucha apariencia, con aparente conveniencia, con aparente gozo, con aparente participación de deleites temporeros, pero no analizamos que hay un deleite superior, que es la unidad con Cristo Jesús. Aquella que Dios nos quiere permitir, que nos hace felices en el terreno, nos hace felices para la eternidad, nos hace participantes de una nueva vida mientras peregrinamos en esta, y después de la muerte no hay muerte para nosotros, lo que hay es vida después de la vida. La humanidad, por falta de este conocimiento, lucha, se desespera, pelea, hace enemistades y solamente piensa: como quiera tengo que morir un día. Y los más violentos dicen: ¿para qué aprecio la vida? Aún niños, aún jovencitos, aún chamaquitas, ¿para qué aprecio la vida? La vida es nada. Me da lo mismo morir a los 10 que morir a los 100, porque no conoce lo que es la vida. Solamente conoce una participación de un intervalo de tiempo, respirando y usando los 5 sentidos para llegar al cometido de un peregrinaje terrenal. Pero la mayoría del mundo desconoce la participación de un Dios por el 6º sentido, por la fe que Dios nos envió a Jesucristo, por Jesucristo en nosotros, la participación de tener el Espíritu de Cristo, para que entonces sí entendamos que nos importa vivir todo el tiempo que Dios nos conceda, porque después del tiempo concedido, repito, no viene la muerte, viene vida después de la vida. Gloria al poder de Jesucristo, porque está declarado en la palabra de Dios, y lo viven los que van de fe en fe, lo viven, lo participan y entienden que después que sus ojos sean cerrados y su cuerpo vaya al sepulcro y del polvo vuelvan al polvo, allí no están muertos, sino que están durmiendo, porque antes que el cuerpo vaya al sarcófago, ya el espíritu que Dios les dio ha ido a Dios. No se quedó en el cosmos ambulando, no se quedó proyectándose en los centros espíritas, sino que fue directamente a Dios que lo dio. Gloria a Dios, para luego venir a reinar con Cristo en esta tierra, pero no en esta tierra llena de maldición, y en esta tierra llena de microbios, y en esta tierra llena de infección, y en esta tierra llena de crímenes y de odios, sino venir a una tierra nueva, renovada por el fuego de Dios. Gloria a Dios. Entonces es preferible atender y entender y permitir que el fuego divino empiece renovando parte del terreno, porque nosotros en parte somos del terreno. El cuerpo físico primeramente vino de la tierra, Dios la tomó y de ahí formó al primer hombre, y del primer hombre sacó la primera mujer. Así es que lógicamente somos del terreno, pero si analizamos que el Dios eterno quiere usar del fuego que usará en el futuro para purificar y perfeccionar esta tierra, siempre está latente en su mano para ayudar a la humanidad, permitiremos que el pedazo de tierra que somos nosotros se renueve mientras vivimos. Gloria a Dios.
y renovado con entendimiento mientras vivimos ese pedazo, entonces usted y yo, en vez de ser solamente pedazos de tierra que piensan en comer, dormir y respirar para mantenernos en el peregrinaje, entendemos que somos parte del cuerpo místico de Jesucristo. Porque peregrinando en el vaso de barro, sabemos que dentro tenemos nuestro espíritu, pero que no está solo, está allí con el Espíritu de Cristo. Y si está allí el Espíritu de Cristo junto al nuestro, somos de Dios. Y entonces amamos, porque es la base principal de un Dios. Como dije y repito siempre, Dios es amor. Y en eso conocerán que somos hijos de Dios, en que amamos a los hermanos. Pero ¿cómo se puede amar al hermano si uno no tiene amor? ¿Cómo se puede amar al enemigo si uno no es perfeccionado en amor? Con amor puede amar a su hermano. Pero la Escritura dice, si amas a los que te aman, ¿qué gracia de Dios tienes en ti? Ama a los que te repudian. Ama a los que reniegan contra ti. Ama a los que te estorban. Ama aún a los que te quitan la vida. Qué difícil, ¿verdad? Esta noche va a morir testimonio de un hombre que le quitaron la vida. Y se llama David García Madera, su servidor. Hace 4 años pasados, yo estaba con una enorme carpa, dando unas actividades. En ocasiones, 2 veces más gente que la que hay aquí. Cada noche, como algún 1000 personas, cuando no anunciaba propiamente una actividad especial. Ahí estaba desbordando el amor de Dios que corría a través de mí. La gente se salvaban, lloraban su pecado, amaban a Dios, amaban a sus familias, se reconciliaban los matrimonios, los novios buscaban la muchacha propia, un yugo igual. Los jóvenes no estaban buscando pervertir señoritas, sino por el contrario, guiados por el Señor bajo aquella carpa, formar hogares nobles. Los milagros acontecían de un lugar a otro. El pueblo creía, el pueblo recibía bendición. Los domingos en la tarde, 300 hermanos del 1000 que había allí, nos íbamos a los hospitales, por todas las camas de hospitales, a poner las manos sobre enfermos, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, a 4 hospitales gigantes, y hasta doctores en medicina y monjas daban testimonio de su salud por el poder divino. No hay ojo humano que pueda repudiar esa obra. No hay hombre, por criminal que sea, que pueda echar a un lado esa obra. No hay enemigo de un aspecto espiritual que pueda decir, no quiero participar de ello. Pero siempre hay uno que repudia. Siempre hay un enemigo. No es un líder, no es su amigo, no es su familiar, no es su profesor, no es su gobernante. Ese enemigo es el enemigo común de toda la humanidad. Se llama serpiente antigua, se llama Satanás, se llama diablo. El Señor los reprenda. Tan serpiente antigua y tan engañador es como en los tiempos que engañó a Eva en el Edén, que aún hay religiones que tratan de hacer ver a la humanidad que Satanás no existe. Y los que dicen que existen, les rinden culto, como en Los Ángeles, California, como en San Antonio, Texas, como en la ciudad de Nueva York. Quién sabe si ya en el querido México les rinden culto a Satanás. Pero el Señor reprende a Satanás. Y tiene que haber una avalancha, tiene que haber un ejército de hombres, de mujeres, de niños, de chamacas, entendidos en el conocimiento de Cristo, para que la Biblia se cumpla en ellos. Porque Dios no quiere que seamos satélites de Satanás, ni quiere que seamos instrumentos de su maldad, ni vasos de su violencia, para que su sagacidad entre y nos meta profusamente a prostituir a nuestros semejantes.
Debemos entender que la Biblia nos dice que no tenemos lucha solamente contra humanos de carne y sangre, que no tenemos lucha solamente contra las armas enemigas que crean hombres de carne y sangre, que no solamente tenemos lucha contra la violencia dentro del partidismo político, que no tenemos lucha solamente en la violencia que se desarrolla en los hogares y dentro del matrimonio, sino que tenemos lucha contra poderes invisibles de la tiniebla. Y esa violencia viene del Edén, cuando el humano se rebeló contra el amor perfeccionado de Dios, persuadido por la serpiente antigua. El Señor reprende a la serpiente antigua. En el nombre de Jesús se ha reprendido el poder satánico esta noche. En el nombre de Jesús tomo toda autoridad contra todo demonio y contra toda malicia espiritual que mide mentalidades esta noche para impedir que reciban la persuasión divina. Que la gracia de Cristo penetre en cada uno y que la gloria de Jehová de los ejércitos llegue a cada corazón y sean llenos de la gracia y de la bendición profusa del Espíritu Divino. Gloria a Dios. Pero muchas veces no solamente los que están faltos de conocimiento son objetos o son blancos del dardo del enemigo. Ya es que refería yo de David García Madera, su servidor, el predicador de la noche. Porque haciendo toda esa obra de bondad, se acercó un criminal al frente de mi casa. Bajaba yo de la camioneta junto a mi esposa. Había oído 2 disparos, 2 pistoletazos. Cuando oí la voz de mi esposa que decía: no mates al siervo de Dios, no mates al embajador de Cristo, dispárame a mí. Qué valiente, qué heroína. Esa es la esposa que Dios me ha dado. Esa es la que le envío saludos a todos. Un abrazo fraternal en Jesucristo. Un abrazo espiritual para todas las hermanas, los caballeros, niños, porque es madre y es abuela a la vez. Sea Cristo glorificado. Y es heroína de mi vida, no la que se inocula en las venas, no la que el maligno hace que se inyecten en las venas la juventud para prostituir su vida, sino esa heroína que conoce a Dios, esa heroína que participa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no agrede con armas en la persona. El Espíritu Santo no hace ofensiva a la persona con armas del mal, pero el Espíritu Santo hace hijos e hijas de Dios valientes. Sea Cristo glorificado. A veces la demostración de valentía de parte de Dios es más que demostrar una plena cobardía, matando a alguien a las espaldas o a escondidas. Bendito el nombre de Jesucristo. Y gritaba mi esposa: no mates al varón de Dios, no mates al embajador en cadenas con Cristo. Cuando miré a aquel hombre, no tuve tiempo de reprenderle. Otras veces he reprendido en el nombre de Jesús y el gatillo no había sido alado. Otras veces se forjaron armas contra mí y no penetraron. Otras veces quisieron precipitar mi automóvil, pero nada aconteció, porque hay protección para los hijos de Dios. La Escritura dice: el ángel del Señor acampa, hace una barda alrededor de los que sirven y temen a Dios y les defiende. Pero parece que el Dios eterno quería permitir que en esta generación alguien en la tierra trajera un testimonio como este. En los tiempos pasados lo trajo Esteban. Cuando Esteban hablaba la grandeza de Dios, le acabaron a pedradas. Las rocas cayeron a él y quedó muerto en la plataforma. Pero recibió la bendición máxima que puede recibir un siervo, caminando de esta vida a vivir la otra. Y arabasiva. Y decía Esteban: veo los cielos abiertos, gloria a Dios, y veo a Jesucristo a la diestra de Dios. ¡Qué maravilla!
Mejor morir viendo a Cristo que no vivir mirando al maligno. Amén. Sea Dios glorificado. Y así otros sufrieron. Y David García sufrió en su cuerpo de carne, sufrió en su cuerpo físico, solamente cortito tiempo, muy corto tiempo. En el espíritu nada sufrió, en la carne corto tiempo, porque el espíritu que tiene a Dios no tiene sufrimiento. Como sin salud, el espíritu que tiene a Dios declara la salud de Cristo. Cuando usted en la silla de ruedas, Señor, empieza a declarar, gloria a Dios, Cristo está en mi alma y el milagro de Cristo está en mí. Desde ese momento Cristo le empieza a hacer milagro. Pero mientras uno está declarando continuamente, eso no es para mí, qué enfermo estoy, voy a ir a ver si hay una esperanza que me cure en este cáncer. Jamás se curará del cáncer, porque la esperanza se esfuma. Pero Cristo no es esperanza. Cristo es una verdad firme. Dijo, yo soy la verdad. Dijo, yo soy el camino. Dijo, yo soy la vida. No solamente la satisfacción de vivir una vida temporal en salud, sino una vida eterna con Él. Gloria a Dios. Y aquel hombre aló el gatillo. Ese pistoletazo ni lo sentí, ni lo oí. Solo noté que iba cayendo a tierra, saliendo por mi boca todo lo que usted tiene internamente. La sangre mezclada con todo lo que tiene internamente. Caí tendido. No sé qué intervalo de tiempo pasó. Gloria a Dios. Pero en el intervalo de tiempo que pasó, algo glorioso aconteció. Porque luego sentí en mis pies un impacto poderoso, gloria a Dios, que surgió de mis pies para arriba, una onda de poder, y cuando aquella onda de poder me envolvió, quedé derechito firme en pie, sea Cristo glorificado. La sangre había salido toda de mi cuerpo, todo lo que de internamente había salido, pero ya estaba de pie. Se me acercó un amigo, vecino, se allegó mi esposa de un lado, me llevaban al hospital en el mueble de un amigo. Llegando allí instantáneamente, me llamó un amigo doctor español, llamó a mi familia, me llevaron a la sala de operación. Me hicieron la incisión, una operación exploratoria, de arriba a lo alto de la vesícula biliar, hasta 4 pulgadas abajo del ombligo, y para el lado, para hacer una colectomía. El doctor hizo la colectomía y cosió otra vez, llamando y diciéndole a mi esposa, señora, ore a su Dios, porque este mi amigo no ha de vivir más. Allí lo dejo en cuidado intensivo hasta que parta con su Dios, 48 horas a lo sumo. Mi esposa sonrió, mi esposa es valiente, sonrió. Le dije, doctor, ese hombre cayó muerto, pero el Espíritu Divino fui movida por el Espíritu Divino, y clamé al Dios eterno por él, y Dios le devolvió su espíritu. Estaba hablando un idioma que el doctor no conocía. El doctor conoce el desarrollo de la vida, pero a menos que no tenga una experiencia con Cristo, no puede entender lo que es que el espíritu vuelva al cuerpo. Pero bendito el nombre de Jesucristo. Es maravilloso considerar que una mujer sea valiente 2 veces, no solamente para decir, no mates a ese hombre, quítame la vida a mí, pero más valiente para decir, Dios, devuelve la vida a este hombre. Es una valentía necesaria, no solamente en mujeres, en niñas, en señoritas, en chamacas, en ancianos. Hace falta la valentía divina en cada humano, porque repito cada noche lo que dice el libro sagrado, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes solamente lo arrebatan.
Y mi esposa arrebató mi espíritu del seno de Dios para traerlo a mi cuerpo otra vez. Sea Dios glorificado. Así como Marta arrebató el espíritu de Lázaro cuando Lázaro estaba en el sepulcro. Jesús le dijo a Marta: Marta, si creyeres verás la gloria de Dios. Marta creyó y el espíritu volvió a Lázaro que había muerto. ¡Qué maravilla! Creyendo se arrebata el reino de los cielos. Lleno del amor de Cristo se reciben las heredades temporeras que Dios nos quiere dar. Perseverando en fidelidad, honestamente en santidad, estamos firmes que un día participaremos en esa gloria eterna, que le veremos como Él es, y un día seremos semejantes a Él, sea su nombre glorificado. Pero hay que empezar dando los primeros pasos, y los primeros pasos son la declaración positiva, la declaración de fe. Al otro día, cuando salí de los efectos de la anestesia, el cirujano mayor, su ayudante, 2 doctores más, amigos, vinieron a verme. Me dijeron: reverendo, ¿cómo se siente? ¿Se imagina usted si le han llevado a una operación? ¿Se imagina usted si ha tenido accidentes? ¿Se imagina usted si ha estado en aflicción fuerte? Lo que es una persona en un brazo con un plasma, porque perdió toda la sangre, el cuerpo dolorido por las cicatrices de las balas, y el cuerpo dolorido por la aguja hecha en coserle para atrás otra vez la navaja del cirujano, el bisturí del cirujano. Usted significa, o usted si cruzó por eso, sabe lo que se siente. O dando algunas pastillas como antídoto, el cuerpo sigue sintiendo el dolor. Y para que no sea adicto a los estupefacientes, el doctor le va retrayendo el antídoto y a veces le deja sin ninguno, y hay momentos que siente mucho dolor. Y ante todo ese dolor venía el médico. ¿Cómo se siente, reverendo? ¿Y cómo se siente, ministro de Dios? Yo me siento excelente. Mi esposa, la heroína de mi vida, me daba el alimento con su mano diariamente. Eso es el amor de Dios. Una mujer joven, 15 años menor que yo. Cuando me casé con ella tenía yo 33, ella tenía 15 y medio. Podía haber deseado mejor que se fuera ya el viejo, pero ella no ve el viejo, ella lo que ve es el embajador de Jesucristo. Y ella sabe por experiencia cuántos Dios una vez le dio el sabor a salvación, para luego Dios darle un ministerio de ganar almas de sus pueblos. ¿Cuántos, quién sabe aquí cuántos señores, cuántos jóvenes en iglesias y en actividades anteriores Dios le dio la motivación de la salvación, le dio la alegría de la vida eterna y abandonaron el camino de Dios? A lo mejor Dios tenía un plan con ellos, de traerlos a ser enseñadores, de traerlos a ser pastores y maestros, de traerlos a ser evangelizantes, pero abandonaron el camino de Dios, se fueron por los caminos del error, negaron el Cristo que los había salvado, se volvieron al camino del pecado, y posiblemente aquí mismo hay muchos que están recibiendo la recompensa del desvarío, en angustia, en dolor y posiblemente en miseria. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero no así mi esposa, porque ella sabe en quién ha creído, ella sabe el Espíritu Santo que ha recibido, ella sabe cuál es la heredad de Dios, sea su nombre glorificado. Y ella no mira al viejo, digo viejo porque dicen viejo los de mi edad, pero por dentro estoy nuevecito, de la cabeza a la planta de los pies. Sí, Señor, pregunta a mi esposa. Bendito el poder de Jesucristo, pero no es la jactancia del hombre, es el amor inefable de Cristo que nos hace entender, vivir y poder explicar cuál es la grandeza de Dios. En aquel tiempo que apedrearon a Esteban, si hubiesen habido ametralladoras o escuadras, lo hubiesen bajado.
pero a mí me bajaron con la escuadra. Pero gracias a Dios que me bajaron con la escuadra, porque ahorita siento mayor compasión de Cristo que antes. A las 2 semanas me pasaron por un laboratorio, de los mejores laboratorios que puede haber, de toda clase de examen, radiología firme, radiología movible como de película, radiología visto en pantallas con la de televisión, radiología por este último instrumento electrónico de computadores. ¿Sabe qué encontraron? Comparando las dos radiografías, que en una estaba el pulmón izquierdo mío, ya no existía, porque estaba, cuando caí y tomaron esa, caí muerto, porque el pulmón izquierdo se hizo pedacitos, no podía vivir. El arresto del pulmón, el colapso del pulmón causó mi muerte. Pero luego, 2 semanas después, encuentran un pulmón nuevecito. ¡Un pulmón de 4 años! ¡Un pulmón que da fuerza! ¡Gloria a Dios! Perfecto. Aquí llegué en Estados Unidos, visité allí en el estado de Texas, el famoso centro médico, donde van gentes del mundo entero, donde hay grandes especialistas para confirmar esto. Y al examinar me quedan perplejos los médicos. Un cirujano cubano se enojó conmigo. Que no se enoje conmigo porque me gozo de ver el pulmón nuevo. No, que esos médicos que le examinaron a usted, y enójese conmigo que soy predicador, porque quizá usted no quiere aceptar las cosas divinas. Pero con sus compañeros no se enojen. Ellos no caminan por la fe. Usted lo sabe si es médico. Y posiblemente aquí hay uno esta noche. El médico no camina por fe, camina por lo que mira en el laboratorio, camina por lo que mira que hay en la sangre, camina por lo que miran sus ojos para ayudar al paciente. Pero gracias a Dios al médico que da un vuelco a sus sentimientos naturales y alcanza el conocimiento de Cristo, porque entonces mezcla las dos cosas, mezcla su ciencia y lo que ve con sus ojos con la poderosa fe de Jesucristo. Y hace como un doctor que conozco de apellido Monge, cirujano con 3 especialidades, que antes de usar el bisturí pone la mano sobre el paciente y ora al Todopoderoso. Y muchas veces después que ha hecho la incisión y ha mirado, dice, hay que coser otra vez porque está sano. ¡Gloria a Dios! Hizo la incisión porque es su deber como médico. Pero oró en fe que Dios internamente iba a curar y Dios curó. Mis amigos y hermanos, me mantuve en la fe positiva. Cada día, cada noche, una doctora monja de aquel hospital católico romano venía todas las noches a las 2 de la mañana. Ya no me decía paciente, ya no me decía amigo, ya me decía hermano, sea Cristo glorificado. Aquella monja había cruzado el lado tradicional de ver las cosas de Dios al lado espiritual de participar de ellas. A medida que conversaba conmigo, la gracia de Cristo penetraba en su corazón y la gloria de Dios le hacía entender el misterio divino. Gloria a Dios por Jesucristo. Yo no soy enemigo de religiones. Yo no soy enemigo de líderes religiosos. Pero yo creo más en Cristo y su plan perfeccionado que en religiones y líderes religiosos. Yo creo en hombres que pueden enseñar la Biblia, pero creo que el líder máximo es Cristo Jesús y el nuestro. Ese es mi guía, ese es mi jefe, ese es mi Señor. Y luego me siento como un pastor a compartir lo que conocemos de la Biblia uno y el otro. Amén. Porque a eso nos llamó Dios. Pero aquel es mi jefe. Sea Cristo glorificado. Amigos y hermanos,
la declaración positiva, la palabra de verdad, la palabra de fe. La Biblia dice claramente que la palabra de fe está cercana en nuestra boca. Está cercana en nuestra boca porque somos seres relativamente espirituales. Y cuando vamos oyendo los testimonios y la gloriosa palabra de Dios, ese Espíritu Divino nos va motivando a aceptación de las cosas eternas primero. Porque primero son las cosas eternas. Mirad primeramente las cosas de arriba. Amén. Mirad primeramente las cosas de arriba. Mirad primeramente las cosas de Dios. Sea el nombre de Cristo glorificado. Sea el nombre de Cristo glorificado. ¿Quién puede ser enemigo de religiones? ¿Quién puede ser enemigo de líderes religiosos? Nadie quiere serlo. Somos enemigos del poder de la tiniebla. Somos enemigos de la influencia espiritual del poder engañador que se llama Satanás y Diablo. No camino en la humanidad persuadiendo a la gente a dejar una iglesia para meterse en otra. No persuada a la humanidad para hacerse enemigos uno de los otros. He caminado 34 años desde el norte del Canadá hasta el sur de Chile en Tierra de Fuego. Allá en Chile, en los tiempos del presidente Frei, nos recibió en el palacio y nos dio la televisora del palacio, la de gobierno, para hablar a su país, porque aquel presidente Frei entendió los propósitos divinos que nos llevaban a aquel país. Sea Cristo glorificado. Fuimos a Costa Rica, en San José, y el gobierno nos permite, sí, gratuitamente el uso de la Plaza de Toros del Zapote. Hermanos, amigos, lo que entendemos por esto es que si vamos atendiendo y entendiendo la simple explicación de la buena nueva de Dios, eso es lo que es evangelio. Hay gente que habla de evangelio y luego canalizan y dicen, este es evangélico y yo soy católico, ya somos enemigos. Oh, hermano querido, quiera un México que prospere, quiera un México que prospere en armonía y hágalo primeramente de su hogar, primeramente en usted, con su esposa, con su familia y luego con el vecino. Entonces usted será un instrumento para que México se siga engrandeciendo, sea Cristo glorificado. Porque la persuasión diabólica que trae la violencia y la enemistad hasta en el campo religioso y aparentemente en un campo cristiano, se fuma, se retira, si vamos atendiendo y entendiendo la palabra simple de la buena nueva de Dios. La buena nueva de Dios es puro amor. Cuando la gente anoche entendió que la buena nueva de Dios era puro amor, Dios se manifestó, y ustedes lo saben algunos, abrió oídos sordos, y abrió ojos ciegos, y sanó hernias, y como las piernas de aquel anciano, y la señora que era el bordón, que casi no caminaba, caminó libremente, sanó la hernia del niño, hizo hablar la señora que no podía hablar. Yo no puedo curar una mosca, yo no le puedo curar la pata de una cucaracha, pero la palabra positiva de Dios dice que cuando Jesucristo peregrinó, hizo milagros, maravillas y prodigios, y hasta resucitó a Lázaro. Y puso su palabra positiva en la boca de apóstoles y en boca de discípulos, y fueron adelante diciendo lo mismo que Jesús decía. San Pedro no pudo venir aquí. San Pablo no pudo venir aquí. Aún Tomás, el dídimo, el incrédulo, no pudo venir aquí a Torreón. Pero Dios todavía tiene embajadores en cadenas con él, que creen esta palabra positiva, no para ganar fama y hacerse prohombre entre los hombres, ni ganar estima y distinción humana, sino para que el amor de Dios canalizado en la enseñanza simple alcance toda mentalidad y todo el pueblo sea beneficiado, sea Cristo glorificado. El Dios que sanó un sordo anoche, o dos o tres, puede sanarlo todos los sordos de Torreón en un abrir de ojos. El que sana una pierna paralítica, un brazo lacio que había anoche, puede sanar todos los paralíticos en un abrir de ojos. Pero no pongan su mirada en David García. No trate de tomar ventaja sobre mi fe.
Dios me permite usar mi fe para ayudarles en el poder de la palabra y en el poder de la oración. Pero usted pone su mirada en el que le amó primero que yo le amara, en Cristo Jesús. Ponga su mirada en el amor de los amores, Cristo Jesús. Entonces Él con la palabra sencilla les renovará el entendimiento. Les esclarecerá que el hombre no es un animal de 5 sentidos, para que en plena juventud no caiga en la violencia por dejarse guiar solamente por 5 sentidos. Que el ser humano es un ser, un recipiente para recibir del Espíritu Divino. Y cuando lo tiene, ya tiene que cambiar. Todas esas cosas simples me hacían a mí declarar positivamente. Y eso hizo que el pulmón que fue destruido por las balas sea un pulmón nuevecito. El intestino grueso que fue cortado, la bala que entró por aquí, la misma costilla que le entró el presidente de los Estados Unidos de América, esa bala fue arriba y abajo, zigzagueó en forma de feria, forma de un peso, zigzagueó ahí dentro en forma metálica, me destruyó internamente. Dios me hizo nuevo. 8 días antes de salir del hospital me tomaron radiografías firmes. Vine luego unos exámenes exhaustivos. Fui al centro médico de Texas en Estados Unidos de América. Como dije antes, los doctores quedaron perplejos. Los récords, como llaman en inglés récords, como dicen los escritos, declaran cómo yo estaba. 8 días antes de salir del hospital, no tenía reflejos en mi cuerpo. Movía mi cabeza al lado izquierdo y derecho. El brazo se levantaba un poco más. Permanecía sentado en la cama porque mi esposa me ayudaba. Pero 8 días antes de salir, el doctor, yo quiero ir a los Estados Unidos de América. Y el doctor dijo, tiene que recuperarse. Me voy a recuperar, doctor. Y ese mismo día mandé a buscar a un amigo mío, un ministro, un hombre de Dios. Le ponga la mano sobre mí. Gloria a Dios. Ore por mí. La palabra que vivimos y enseñamos dice que si dos en la tierra están de acuerdo de lo que Dios ha prometido, será hecho. Ponga la mano sobre mí. Aquel hombre oró y yo oré juntamente con él. Los dos de acuerdo creyendo. Eso dice la Biblia. No es una mera filosofía. Cristo no fue una filosofía. Cristo fue un gran maestro. Cristo es un recipiente de la divinidad. Gloria a Dios. Y operó en mí el milagro. Al otro día me levantaba de mi cama. Los reflejos de mi cuello, los reflejos en mis brazos, los reflejos en mis manos, los reflejos en mis pies, en mi cintura. El hombre de Dios caminaba en el cuarto de hospital. Gloria a Dios. Y 8 días después salgo de aquel hospital, un poco débil todavía por la falta de nutrición por las dietas. Pero el doctor primero y el segundo, un español y un dominicano, me abrazaban y me decían, se nos va David García, se nos va David García. Y al cirujano mayor le salían lágrimas por sus ojos. Un médico no llora por ese sentimiento de amistad. Aquel médico lloró porque el Espíritu Divino tocó su corazón. Hoy es un cirujano que conoce el poder de Dios. Sea Cristo glorificado. Un aplauso para Cristo, porque hizo un cirujano conocer su divino poder. ¿Usted cree que yo ayudo a la gente con salud y los médicos son mis enemigos? ¿Qué va? Yo tengo centenares de médicos amigos en el mundo, centenares de médicos amigos. Sea Dios glorificado, porque yo creo que si el científico une la ciencia con Dios, la deja unir a Dios, que la ciencia con Dios nunca se ha divorciado. Lo que sucede es que muchos científicos, no solamente la ciencia médica, de otras ciencias, que se cumple la Biblia en ellos. Dice, el hombre natural no conoce los misterios que son de Dios, porque le son locura. Porque para conocer los misterios que son de Dios, hay que examinarse espiritualmente. Y el que no se nutre espiritualmente, no se puede examinar espiritualmente. Dije esto anoche y lo repito. ¿Cómo puedo ser ingeniero agrónomo si no he estudiado la agronomía? ¿Cómo puedo
unir los matices de colores si no he estudiado el arte de pintar? No puedo. Solo puedo ejercitarme en lo que sé. Puedo poner un motor nuevo como nuevo, repararlo totalmente con mis manos. Puedo hacerlo. Puedo dar cátedra de diversas cosas, de diversas materias. Pero en el asunto de Dios me tengo que nutrir con la gloriosa palabra. Es lamentable, amigos. Es lamentable, hermanos, que en todos los países del mundo muchos líderes religiosos, nutridos solamente por las filosofías religiosas y no por la potencia de la palabra de Dios, niegan a sus feligreses la oportunidad de reunirse en reuniones como estas para participar de esa bondad extremada de los cielos de los cielos. Sea el nombre de Dios glorificado. Pero vosotros, que Dios os permitís haceros participantes de esta grandeza eterna, retened lo que habéis creído. Amén. Seguid participando de lo que Dios le ha permitido asimilar. Pongan en práctica lo que han oído. Den testimonio de lo que han recibido. Y posiblemente, sin dudas, antes del día 22 que me tenga que retirar, miles de almas han recibido bendición. Miles de amigos enfermos han recibido salud. Y posiblemente centenar de enemigos de esta causa reciban un conocimiento claro de lo que es Dios y su poder. Aquí estoy como hombre nuevo. El último milagro que me da testimonio los médicos, y el último examen exhaustivo, ya hace 3 años pasados, es que una de las balas quedó detrás del páncreas. No salió en forma de moneda. Esa misma que entró por aquí no salió del cuerpo y estaba detrás del páncreas. El doctor me dice: David García, no tenga temor. Ahí se crea carne en derredor de esa forma metálica y ya usted no va a recibir venenos a su cuerpo por esa bala. Y cuando vengo al centro médico que me examinan otra vez, no encuentran esa bala, no encuentran esa forma metálica. Los doctores están perplejos. No se podía vomitar, no se podía eliminar por otra causa natural, pero el Dios de la gloria la tomó con las pinzas eternas y la quitó de mi cuerpo, para que en mi cuerpo no quede nada diabólico. Sea el nombre de Jehová bendito. Porque aquella bala criminal era diabólica. Al hombre le pagaron $6,000 para quitarme la vida. Pero él solamente me quitó un tiempo corto de estar en el terreno. Pero la vida no. La vida es de Dios. Y a mí Dios te ha dado vida eterna. Si esta misma noche mi cuerpo, cada que examine como quedó aquel día frente a mi hogar, mi espíritu va otra vez a Dios que me lo dio. Y si Él quiere resucitarme otra vez, me resucita otra vez. Y si no, ya me recibe. Porque ya he dado testimonio en muchos países de esta grandeza que hizo en mí. Sea su nombre glorificado. Venezuela fue conmovida con este testimonio. Costa Rica fue conmovida. Managua, Nicaragua fue conmovida. Fue el último país extranjero que fui. A Managua, Nicaragua, en el mes de marzo de este año. Y en noviembre vuelvo a Managua, Nicaragua, a una conferencia con el señor Borges de la Junta de Gobierno, para conseguir el polideportivo y hablar a los nicaragüenses, gente de corazón grande y noble. Gloria a Dios. Bendiga a Dios los pueblos de nuestra raza. Bendiga a Dios este gran México. Bendiga a Dios nuestros hogares y nuestras familias. Bendiga a Dios nuestras mentes, para renovarnos en mente y espíritu, para vivir juntos a nuestras luchas con la bondad divina, donde las circunstancias trágicas se simplificarán con Dios en nosotros. La aparente pobreza natural se simplificará con Dios en nosotros. El orgullo de la riqueza natural cesará, porque cuando Cristo entra, el orgullo natural cesa. Gloria a Dios. El amor se perfecciona en el creyente. Pero qué lamentable que muchos se miran en nosotros para buscar un espejo en que mirarse, y miran el espejo deteriorado.
Porque ven a alguien muy devoto que entra y sale a su iglesia y dice, tengo a Dios, tengo Espíritu Santo, tengo cuanta cosa, pero no ven el fruto en nosotros, amén. Entonces también de en medio de los bancos de las iglesias tenemos que renovarnos. No es solamente los que dicen no hay Dios, no es solamente los que no entienden que adoran, también los que están en bancos de iglesias tenemos que renovarnos y perfeccionarnos en el amor de Cristo, para amar más la condición del prójimo que la mujer nuestra, amén, para poder extender la mano al mendigo, para poder compartir con el necesitado, para que teniendo suficiente dinero compartir con la familia nuestra necesitada. Solamente se puede hacer cuando perfeccionamos en el amor de Cristo. Perfeccionémonos en el amor de Cristo. Pero para llegar a la perfección del amor hay que comenzar por conquistar el amor. Y el amor no es el natural y sexual, es el amor de Dios. Amén. Vamos a comenzar esta lucha, a conquistarlo. La conquista de Dios no son con las armas temporelas bélicas. La conquista de Cristo es por el poder del clamor, por la súplica al cielo. Ahí viene la conquista al cielo. El reino de los cielos tiene lo nuestro, lo que heredamos de Dios, y quiere llegar a usted y a mí. Solamente hay que pedirlo. Cuando allí su padre o abuelo selló el testamento en la corte, murió pero dejó el testamento, usted tiene que ir con su abogado a reclamar que ese testamento sea leído y que los efectos del testamento traiga la herencia a sus manos. ¿Ah? Ya Dios firmó el testamento con la sangre de Cristo. Ya Dios le dio el abogado a Jesucristo mismo, porque después que selló con la sangre, resucitó Dios a su Hijo, y su Hijo se hizo abogado, y conoce tu culpa, y conoce tu pecado, y conoce mi maldad. Y la Escritura dice, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Lo que nos falta es usar al abogado. Amén. Y el abogado antes que le pagáramos, porque dice que ese favor divino es sin dinero y sin precio. Hay gente que si no le das dinero no ora por ti. Y si no le das mucho no ora por tu salud jamás. Señor, reprenda al diablo. Mentalidades limitadas, sin conocimiento de Cristo, sin perfeccionamiento en el amor. El don de Dios no se cambia por dinero, y menos la salvación del alma, y menos la vida eterna. La vida eterna es sin dinero, sobre el precio de la sangre que fue pagado. Yo estoy obligado a hacer oración aunque tú no des un céntimo de ofrenda. Amados hermanos, busquemos diligente a Dios. Tenemos el abogado Jesucristo, y Dios nos dio el nombre de Él para pedirle que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré, porque Él está obligado. Jesús está obligado, porque el Padre no lo nombró abogado. Amén. Yo no lo sabía, pero el Espíritu Santo me lo dijo. Se lo dijo a Juan, y se lo dijo a Pedro, y se lo dijo a todos, y lo escribieron en la Biblia. Abogado tenemos para con Dios. Yo te repito lo que sé y lo que sé porque lo aprendí de la Biblia, y porque me lo confirmó el Espíritu Santo. Amén. Porque yo aprendí matemáticas, pero no me las confirmó el Espíritu Santo. Pero lo que aprendí de la Biblia me lo ha confirmado el Espíritu Santo. Matemática divina, yo sé. Lo que no aprendí en colegio, en la universidad, yo no pude aprender nunca en la universidad que Jesucristo no es espacio, que Jesucristo no es tiempo. Pero en la Biblia aprendí que Jesucristo no hay quien lo mida, porque no es espacio ni es tiempo. Eso es matemática por excelencia. Amén. Entonces, si tienes su nombre para usarlo en tu corazón, y si Él te abrió la puerta porque el Padre lo hizo abogado, usa tu abogado esta noche.